Quiero darle gracias a Dios en esta tarde, ya anoche, hermanos, porque me da la oportunidad de poder estar con ustedes. Como lo dijo el hermano, mi nombre es Juan Carlos Pérez Hidrogo y estamos colaborando con la Iglesia de Cristo allá en San Pedro de las Colonias, Coahuila, donde anteriormente estaban nuestros hermanos Carrillo, los Carrillo. Y hermanos, en esta noche me acompaña mi esposa, Erika Elizabeth Agüero Rendón, y también mis hijas, nuestras hijas, Elizabeth y Yuridia. Los hermanos de San Pedro les mandan saludos y ellos esperan que un día también puedan estar aquí con ustedes. Vamos a entrar al tema en esta noche, en el cual nos vamos a estar ocupando. Y vamos a abrir nuestras Biblias allá en Filipenses. Filipenses en el capítulo 2, versículo 2, hermanos. Dice ahí la escritura, Filipenses capítulo 2, versículo 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hasta ahí la escritura, hermanos. Una de las cosas, hermanos, que todos tenemos que reconocer es que la iglesia del Señor conoce a la perfección cuál es su misión. Y la misión, hermanos, de la iglesia es traer muchas almas a Cristo. También tenemos que reconocer que muchos cristianos no estamos cumpliendo con esa misión. Y digo, hermanos, que no estamos cumpliendo porque simple y sencillamente las iglesias de Cristo cada vez más se miran vacías. Alguien dijo por ahí, ¿por qué? Simple y sencillamente porque no estamos atendiendo a lo que usted y yo fuimos llamados, a predicar las buenas nuevas. Los pocos que se encargan de predicar la palabra, ellos, hermanos, traen a gente aquí a la iglesia, aquí con nosotros. Y cuando la gente viene a este lugar, ¿saben qué pasa muchas veces? La gente que se va, hermanos. La gente, hermanos, deja la iglesia. Y yo me preguntaba, ¿por qué la iglesia la gente deja la iglesia? ¿Por qué? Porque ve muchas necesidades, hermanos. Y cuando hablo acerca de necesidades, no estoy hablando de necesidades materiales. Cuando hablo de necesidades, no estoy hablando de necesidades físicas, sino estamos hablando de necesidades espirituales. ¿Cómo qué? Como el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y es que, hermanos, tenemos que reconocer que cuando la gente viene a este lugar, espera encontrar un hogar donde hay paz, donde hay gozo. El apóstol Pablo, hermano, escribió a los hermanos de Filipo y les dijo algo muy importante: completad mi gozo. Hagan ustedes que yo me sienta feliz, pero tienen que reconocer que la unidad es una necesidad en la iglesia. Y de eso vamos a hablar en esta noche, hermanos. Del tema, la necesidad de la unidad en la iglesia. ¿Ustedes creen, hermanos, que la unidad es una necesidad de la iglesia? Claro que sí, hermanos, es una necesidad. Mas sin embargo, hermanos, al hablar del tema, la necesidad de la unidad en la iglesia, me lleva a que nosotros nos hagamos una pregunta. Y la pregunta es, hermanos, ¿por qué la unidad es una necesidad en la iglesia? ¿Por qué, hermanos? Quiero decirte únicamente 3 razones. Del por qué, hermanos, la unidad es una necesidad en la iglesia, hermanos. Número 1,
¿Por qué, hermanos, la unidad es una necesidad en la iglesia? Por lo que significa la unidad. Por lo que significa la unidad. ¿Qué significa la unidad, hermanos? Hablando literalmente, hermanos, la unidad significa grupo de personas que conviven en armonía y se entienden bien entre ellos. Eso es lo que significa la palabra unidad en el mundo, hermanos. Por eso cuando la gente viene a la iglesia, ¿qué espera ver? Una iglesia que convive en armonía. Y que cuando toman acuerdos, ¿qué sucede? Siempre se ponen ¿de qué? De acuerdo. Pero ¿qué pasa hoy en día? Pareciera que no es así, hermanos. Alguien propone algo y ¿qué dicen? ¿Y por qué? No hay tiempo. Déjame decirte, hermanos, que tenemos que entender lo que significa la unidad. Y la unidad, hermanos, hablando en lo bíblico, significan tres cosas. Fíjense, hermanos, lo que dice Marcos, capítulo 3. El Evangelio de Marcos, capítulo 3. Y vamos a leer lo que dice el versículo 24. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. ¿Se fijan, hermanos? Esas, hermanos, son palabras del Señor Jesús. Y Él está diciendo algo muy importante, que la unidad significa permanencia. Eso es lo que significa la unidad, hermanos. Permanencia. Y cuando hablo de permanencia, me refiero a mantenernos sin cambiar. Sin cambiar. Déjame decirte algo muy importante, hermano. Que hoy en nuestros días da tristeza que muchas iglesias de Cristo están cerrando, hermanos. Hace algunos días estuve en Nuevo Laredo y los hermanos me comentaron cuando íbamos pasando por una colonia y me dice el hermano, ¿sabe qué era ahí, hermanos? ¿Sabe qué era ahí, hermano? En una esquina, hermanos, un edificio muy grande. Me dijo, ahí era una iglesia de Cristo. Y ahora, ¿qué cree usted que es? Es un depósito donde venden cerveza. Fíjense, hermanos, es un depósito donde venden cerveza. Años atrás, hermanos, era la iglesia, ahí se reunía la iglesia. Y yo le dije, hermanos, ¿pero qué pasó? Es que tuvieron problemas. Tuvieron problemas entre ellos. La iglesia se dividió, se rompió. Y déjame decirte que cuando la iglesia se divide, hermanos, no permanece. Esas son las palabras de Jesús, que un reino dividido no puede, ¿qué, hermanos? Permanecer. No puede, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que está llevando a la iglesia, hermanos, a perder esa permanencia, hermanos? ¿Qué es lo que está llevando? Hay tres cosas. Las pruebas, hermanos. Las pruebas. Las pruebas, hermanos, que cada miembro pasa en su vida espiritual. Yo quisiera preguntarte, ¿tú tienes pruebas? ¿O no tienes pruebas? ¿Y cómo dice, hermano, la Escritura que debemos de tomar esas pruebas? ¿Cómo dice la Escritura que tenemos que recibir esas pruebas? ¿Con tristeza? ¿Andar ahí todos tristes? Todos, como dijo alguien por ahí, con el pico caído. ¿Cómo, hermanos, deberíamos de estar en las pruebas? Contentos, gozosos. Pero ¿qué pasa, hermanos? Pareciera que hay pruebas y la iglesia, cuando se reúne en este lugar, ¿cómo está, hermano? Pues más o menos. ¿Cómo que más o menos? No se puede decir eso, mis hermanos. ¿Cómo deberemos decir? Bien, gracias a Dios. No importa las pruebas que tenga.
No importa los problemas, no importa las necesidades, no importa que mi familia esté en contra de mí. Aún así, yo estoy firme en Cristo. Déjame decirte algo muy importante, hermanos. Que la palabra unidad significa permanencia, aún en las pruebas, hermanos. Por eso, si tú estás pasando alguna prueba, no busques refugiarte ¿dónde? Allá en el mundo. Porque allá no te van a dar un buen consejo, allá no te van a dar unas buenas palabras, sino refúgiate ¿con quién? Con la iglesia, en el lugar que tú te reúnes. Nunca pierdas esa comunión ¿con quién? Con la iglesia. Porque el que se vaya un miembro, la iglesia se duele, hermanos. ¿O qué decimos? Ay, qué padre que se fue el que nos exhorta. Qué padre que se fue el que anda siempre con la cara bien enojado. Qué bueno que se fue el que siempre es negativo. ¿Así decimos? No, hermanos. Cuando alguien deja a Cristo nos duele. Nos duele, hermanos, porque formamos el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Y si somos el cuerpo de Cristo, es comparado con un cuerpo físico. Cuando tú, hermano, te quebras una mano, ¿qué dices? Qué bueno. ¿Verdad que no dices eso? ¿Qué dices, hermano? ¡Ah! Te duele, hermanos, te duele. Así cuando un hermano esté pasando pruebas, también nos debe ¿de qué? De doler, hermanos. También nos debe de doler. La palabra unidad significa permanencia. Permanencia a pesar de las tentaciones, hermanos. A pesar de las tentaciones, hermanos. Las que tengamos. ¿Quién no tiene tentaciones? El mismo Señor Jesucristo tuvo ¿qué? Tentaciones también. Él fue tentado en todo. ¿Semejante a quién? A nosotros. Pero Él fue sin pecado. Tú y yo todos los días enfrentamos ¿qué? Tentaciones, pero aún así tengo que permanecer. Nadie me debe de mover. Cuando estés pasando por momentos difíciles en tentación, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Busca un hermano y, como dice el canto, habla con él. De veras, hermanos. Muchas veces escuchamos por aquí que dicen, hermano, oren por mí porque me siento débil en la fe. Y oramos por él. ¿Y qué decimos algunas veces? Pues sí, pues anda ya buscándole al diablo. Fíjense, hermanos. No podemos ser una iglesia así, hermanos. No podemos. Si realmente tenemos que demostrar la unidad, demostrémosla a través de la permanencia. Pero, hermanos, permanecer también es permanecer a pesar de las ocupaciones. Muchos llegaron tarde. ¿Por qué llegaron tarde? Pregunto, ¿por qué llegaron tarde? ¿Por qué? ¿Por qué llegaron tarde? ¿Porque trabajas? Si llegaste tarde porque trabajas y llegaste a este lugar, déjame decirte que hiciste algo bueno. ¿Sabes por qué? Porque tú quieres permanecer. Y tú sabes muy bien que el permanecer en la iglesia es importante para tener esa unidad, hermanos. Pero si viniste porque dijiste, acabo de predicar, hermano Sergio, el primero, yo voy hasta ¿cuándo? Hasta el segundo. Y mira lo que te estoy diciendo. Fíjate, hermano. Tenemos que reconocer, hermanos, que la palabra unidad significa permanencia a pesar de las ocupaciones, hermanos. Fíjate. ¿Qué significa, hermano, la palabra unidad? Significa otra cosa, hermanos. Efesios 2. Efesios capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 13 y 14. Efesios 2, 13 y 14. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno,
derribando la pared intermedia de separación. Cuando vino, hermano, el Señor Jesucristo, ¿sabes con qué se topó? Que los hombres estaban, ¿qué? Divididos. Que no había, hermanos, una paz. El pueblo de Israel se dividió, hermanos, antes de que Cristo viniera. Los judíos no querían ¿a quién? A los gentiles. ¿Y quiénes son esos? A nosotros. Pero cuando vino Cristo, ¿qué hizo, hermanos? De ambos pueblos, ¿qué hizo? Hizo uno, hermanos. ¿Sabes, hermano, qué significa la palabra unidad? Significa paz. Paz, hermanos. Y cuando hablamos acerca de la paz, nos estamos refiriendo de la ausencia de guerra, de la ausencia de pelea. Pero ¿qué pasa muchas veces en la iglesia, hermanos? Peleamos porque somos celosos, porque somos envidiosos, porque no estamos contentos con lo que tenemos. ¿Y sabes quién fue un ejemplo en eso, hermanos? ¿Sabes quién? La iglesia de Corinto, hermanos, pero para mal. Ellos, hermanos, estaban peleados. No se hablaba uno al otro. Y si hablaban, yo cuando se decían de que se iban a morir. Porque decían, yo soy de Pedro. ¿Yo soy de quién? ¿De Apolos? ¿Yo soy de quién? ¿De Pablo? ¿Y yo soy de quién? De Cristo. No, hermanos, no. ¿Somos de quién? De Cristo. Somos de Cristo, hermanos. No puede haber más guerra entre quién, entre nosotros. Aquí debe de reinar la paz. Debe de reinar aquí la paz, hermanos. La tranquilidad. Que cuando la gente venga, vea un pueblo lleno de ¿qué? De paz. ¿Sabes qué le dijo Pablo a los corintios? ¿Saben por qué ustedes son así? Porque aún sois ¿qué? Carnales. Aún todavía se dejan guiar ¿por qué? Por las cosas de la carne. Entonces, ¿cómo podemos ayudar, hermanos, para que la iglesia esté unida y que la gente vea la paz? A través de tres cosas, hermanos. A través de mostrar una santidad, hermanos. Una santidad. Que realmente, hermanos, la gente vea la santidad en nosotros. Que no vea, hermanos, tinieblas. La paz se logra también a través de una perfecta comunión ¿con quién? Con el Padre. Y cuando hablo acerca de una perfecta comunión, me estoy refiriendo como Cristo la tenía, hermanos. ¿Te acuerdas cuando Él a los 12 años fue al templo? Y que fue llevado por José y María. Y que ellos ya regresaban, hermanos. ¿Y qué sucedió? Como iban ahí echando la plática, se dieron cuenta que Jesús todavía no estaba ahí. Ellos se regresan, hermanos, como todo padre. ¿Has dejado a tu hijo ahí en Walmart? Y luego están ahí, Juan Carlos Pérez, pásale aquí, por favor. Y que no estoy ahí asustado. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Ahí van, hermanos, ellos a buscar. Y cuando llegan, ¿qué estaba haciendo Jesús, hermanos? Estaba con los doctores de la ley, hermanos, preguntándoles. Y ellos se maravillaban de ese niño, hermanos. Porque desde muy temprana edad, él, hermanos, ¿qué hizo, hermanos? Mostró una plena comunión ¿con quién? Con su Padre. ¿Qué le dijo? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Así tú le dijiste ahora a tu jefe. Así le dijiste ahora a quién, a tu familia. Me es necesario estar ¿con quién? Con la iglesia. Porque todos, hermanos, cada uno de nosotros formamos la iglesia. Y al estar aquí, ¿sabes qué demostramos? Unidad. Unidad, hermanos. Déjame decirte, hermanos, que la palabra unidad significa paz. Y la paz se obtiene a través de la santidad. La paz se obtiene a través de la perfecta comunión con nuestro Padre. Y también la paz se obtiene a través del carácter de Cristo en nosotros. ¿Cómo era Cristo, hermanos? ¿Cómo era Cristo?
Él dijo de corazón. Y lo dice, y hallaréis descanso, ¿para qué? ¿Por qué siempre andamos todos ahí como geniudos? Y no estamos tranquilos. Y nos dice la esposa, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No sé qué me pasa, pero no sé qué me pasa. Tengo algo. ¿Por qué? Porque me faltan esas dos cosas, hermanos. Me falta mansedumbre y templanza. ¿Sabías tú que las dos cosas, al ausentarse aquí en la iglesia, qué ocasiona? Problemas, hermanos. Problemas. Porque, hermanos, la mansedumbre es la falta de violencia. Fíjate, es la falta de violencia, hermanos. Y cuando hay un problema en la iglesia, todo se soluciona ¿con qué? Tranquilamente. Y no hay nadie que alce la voz, ni que grite, ni que pelee, ni que hasta diga malas palabras. Pero porque hay mansedumbre. Y la humildad, hermanos, ¿qué es la humildad? La humildad, hermanos, es la capacidad de reconocer cuando hemos fallado, hermanos. O también cuando no andamos presumiendo nuestros logros. Fíjate, en la iglesia no presumamos nada, hermanos, porque lo que tú y lo que yo hago no lo hacemos nosotros. ¿Sabes quién lo hace? Es Cristo, hermano. Cualquier cosa que tú hagas aquí en la iglesia, no la haces tú, ni la hago yo. ¿La hace quién? Cristo, que está en nosotros. Y cuando tú y yo nos equivoquemos, ¿sabes qué hay que hacer, hermano? Hay que reconocer, hermano. Hay que reconocer. ¿O no? Sí, hermanos. Porque qué feo es una persona que no reconoce sus errores, hermano. Déjame decirte que la palabra unidad significa permanencia, significa paz y también significa otra cosa, hermanos. Mateo 18, 19. Mateo 18, 19. Dice ahí la escritura, hermanos, Mateo 18, 19. Dice ahí, hermanos, 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. 16, 18, hermanos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús, el Cristo. Cuando Jesús, hermano, está hablando acerca de la iglesia, de una iglesia que iba a estar unida, ¿qué dijo, hermanos, de ella? Que sería una iglesia fuerte, hermanos. Por eso la palabra unidad significa fuerza. Significa fuerza, hermanos, fuerza. Pero fuerza ¿para qué, hermanos? ¿Para qué? Para llevar a cabo su misión. En el mundo, hermanos, dice, un pueblo unido jamás será vencido. En la iglesia también tiene que decirse eso, hermanos. Es triste, hermanos, que la misión solamente 3 o 4 la llevan en la iglesia. Fíjate, hermano, nada más 3 o 4. Espero que me equivoque aquí, hermanos, pero allá donde yo estoy, 5 o 6 de 35 son los que hacen. Fíjate, hermano. ¿Pero por qué? ¿Por qué, hermanos? Y dijo uno ahí, no hables mal de tu iglesia. Y dije, pues si no es mía, ¿es de quién? Es de Cristo. ¿O vamos a andar mintiendo, hermanos? Ay, que la iglesia está muy bien y que todo, y que tengo 100 miembros y 50. Voy a andar mintiendo, hermanos. Eso es de un hijo de Dios, hermanos. No, hermanos, no es de un hijo de Dios. Tenemos que hablar lo que es la realidad, lo que es la verdad, hermanos. A la iglesia le está faltando ¿qué? Fuerza.
Le está faltando fuerza, hermanos. ¿Para qué? Para llevar a cabo su misión en cuanto a edificar ¿a quién? A los hermanos. ¿Cuántos hermanitos nos están desanimando? ¿Y qué necesitan? Hombres fuertes que vayan a animarles. Otra misión de la iglesia es ayudar a los necesitados. ¿Y cuántas veces no nos duele, hermanos? ¿Qué? Ayudar. Y como dijo Pablo, ayuda a todos, pero mayormente ¿a quién? A los hermanos de la fe. Pero cuando se necesita dar, hermanos, ¿qué hacemos? Híjole, hermanos, hasta parece que pusimos un cierre adentro del pantalón de la bolsa. Oye, pues no entra. Pues ¿cómo? Pues si traes un cierre. Fíjate, hermano. O sea que nos duele, hermanos, ayudar. Déjame decirte, hermanos, que las fuerzas para llevar a cabo la misión de edificar a los hermanos, de ayudar a los necesitados y también de predicar, ¿qué, hermanos? El evangelio, hermanos. Dios quiere, hermanos, que ustedes, aquí la iglesia de Chihuahua, sea una iglesia que predique el evangelio, que se canse por predicar el evangelio, que tengan un plan para evangelizar. Porque, hermanos, ¿ustedes creen que Dios nomás nos quiere aquí? ¿A nosotros? No. Dios quiere que este lugar, ¿qué, hermanos? Se llene. Pero ¿sabes cómo se va a llenar? Cuando realmente estemos, ¿qué? Unidos. Porque la unidad significa, ¿qué, hermanos? Permanencia. Significa paz. Y significa fuerza. Número 2, hermanos. Número 2. La necesidad, hermanos, de la unidad. ¿Por qué, hermanos, se necesita la unidad en la iglesia? ¿Por qué? Número 2. Por el propósito de la unidad, hermanos. Fíjate. ¿Cuál es el propósito de la unidad? ¿Cuál es el propósito de la unidad? ¿Cuál es, hermanos? Jesús, hermanos, tuvo que decirnos cuál es el propósito de la unidad. Él lo tuvo que decir, hermanos. Y déjame decirte 3 cosas. El propósito de la unidad, hermanos, es para que el mundo crea ¿en quién? ¿En quién? ¿En mí? No, para que el mundo crea ¿en quién? En Cristo, hermanos. Ese es el propósito de la unidad, para que el mundo crea en Cristo. Ahora, tú sabes muy bien que para que la gente pueda creer, ¿qué necesita, hermanos? Nada más que palabras. La gente está cansada ¿de qué? De palabras. Está cansada la gente, hermanos. ¿Y más con quién? Con los políticos. De veras. No voy a decir nombres. Pero la gente está aquí, hermanos. Está cansada de tantas mentiras. Y así aún, hermanos, en la iglesia la gente que se cansa de tantas mentiras. Déjame decirte que el propósito de la unidad es para que el mundo crea en Cristo a través de 3 cosas, hermanos. Del ejemplo de Él, hermanos. Imagínate que Cristo hubiera venido y que no hubiera mostrado unidad, hermanos. Fíjate lo que dice la Biblia, hermanos. Dice ahí la escritura en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 17. Y fíjate las palabras, hermanos, de Jesús. Juan, capítulo 17. Y dice ahí el versículo, hermanos, 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El propósito de la unidad es para que el mundo crea ¿en quién? En Cristo, hermanos. Pero Él tuvo que empezar a hacer ejemplo ¿en qué? En unidad, hermanos. ¿Y cómo lo demostró? ¿Cómo lo demostró, hermanos? La unidad con su Padre. Fíjense, hermanos, que el apóstol Pablo lo explicó allá en Filipenses, capítulo 2, versículo 5, hermanos. Ahí explicó claramente, hermanos, la unidad del Padre y del Hijo. Fíjense, hermanos, lo que dice Filipenses. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Dice ahí: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fíjense, el cual siendo en forma de Dios, no estimó
el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Fíjate, hermano, él no se aferró y dijo, no, ¿yo por qué voy a ir? ¿Yo por qué voy a ir? No, que vaya un ángel. No, yo no me voy a rebajar a hacerme como ¿quién? Como el hombre. Pero Dios Padre le dijo, ve. ¿Y qué crees que dijo Cristo? Voy. No, qué bonito, ¿eh? Fíjate, hermano, ve. ¿Y qué dijo? Voy. Y él, hermanos, viene a este mundo, se humilla, se hace como tú y como yo. Y cuando llega el momento, hermanos, de hacer el sacrificio, ¿qué dice, hermanos? Híjole, Cristo sabía muy bien lo que iba a hacer, hermanos. Yo te pregunto, ¿era algo fácil morir en la cruz del Calvario? No era nada fácil, hermanos, no era nada fácil. Y Cristo tiene que ir con el Padre y decirle, yo voy a beber, ¿qué? Esa copa. Pero ¿sabes por qué la voy a beber? Por la unidad que tenemos tú y yo. Por eso. Y Cristo, hermanos, ¿qué dice la Escritura? Reafirmó su rostro y fue ¿a dónde? A morir. ¿Y qué dice aquí Pablo, hermanos? Que él fue ¿qué? Obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de quién? De cruz. ¿Y sabes dónde está? Está a la diestra de quién? De Dios Padre, hermanos. Fíjate, ahí está, hermanos. ¿Y todo por qué? Por la unidad. Ahora, el mundo tiene que creer en Cristo por el ejemplo. ¿Sabes de quién también? De los apóstoles. Antes de que Cristo fuera crucificado, ¿qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hicieron? Huye, vámonos. Vienen cosas muy duras, muy difíciles. ¿Y qué hicieron? Todos, hermanos, lo dejaron solo. Se fueron. O sea, ahí, hermanos, perdieron ¿qué? La unidad. Pero ya cuando Cristo, hermano, resucita, ellos tienen que recibir la promesa del Padre, que les iba a enviar ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Y sabe qué le dijo Jesús, hermanos, cuando resucitó? Quédense en Jerusalén hasta que venga ¿qué? El Espíritu Santo a vosotros. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? Fíjense lo que dice allá, hermanos, en el Evangelio, en Hechos capítulo 1, hermanos. Hechos capítulo 1, versículo 3. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 4 y clave, estando juntos en unidad, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen ¿qué, hermanos? La promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí. ¿Qué les pidió Jesús, hermanos? Unidad. Quédense aquí en Jerusalén, no se vayan. ¿Y qué hicieron ellos, hermanos? ¿Qué hicieron? Pues aquí nos quedamos. Ya no nos movemos. Porque ¿cómo me voy a mover si mi Señor ¿qué? Ya resucitó. Está aquí con nosotros. Lo acabo de ver. Yo no soy aquel hombre que dijo, mientras no meta su ¿qué? Mi mano y su dedo, mis dedos, yo no voy a creer. Hermanos, ellos estuvieron unidos hasta que vino ¿quién? El Espíritu Santo, y fueron bautizados con el Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron, hermanos? Hablaron en lenguas, hablaron la palabra de Dios, y 3,000 personas, ¿qué hicieron, hermanos? Y nada más, ¿por qué? Por la unidad de ellos, hermanos. Fíjate, hermano, por la unidad de ellos. Ahora, esas 3,000 personas tenían que mostrar ¿qué, hermanos? Un ejemplo. Y yo te quisiera preguntar, ¿lo hicieron? Híjole, hermanos, lo hicieron. La iglesia del primer siglo fue un ejemplo para la gente. Por eso la gente, ¿qué, hermanos? Entraba a la iglesia y entraba y venían y se querían quedar. Pues cómo no, hermanos. Si yo cuando leo, hermanos, Hechos capítulo 4, versículo 32, quisiera ser parte de ¿qué? De esa iglesia. Fíjate, hermano, lo que dice Hechos capítulo 4,
Versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio de nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas, ¿en qué, hermanos? En común. Qué bonita iglesia, hermanos. Qué bonita iglesia la del primer siglo, la cual Dios quiere que tú y yo, ¿qué? Seamos. Déjame decirte que cuando nosotros llevemos a cabo la unidad en la iglesia, vamos a crecer, hermano. No tienes idea, hermano. Vamos a crecer. Sin palabras, hermanos. De veras, hermano. No digas, ya estamos bien unidos. No digas. Porque muchas veces, ¿qué? Mentimos. Mejor que luchemos por esa unidad, hermanos. Porque es necesaria en la iglesia, ¿o no? Es necesaria, hermanos. Déjame decirte que es necesaria por el propósito de la unidad. Ya dijimos que es para que el mundo crea en Cristo. Ahora, también para que el mundo conozca lo que somos en Cristo, hermanos. Fíjate. También ese es el propósito de la unidad, para que el mundo conozca lo que somos en Cristo. ¿Qué somos en Cristo, hermanos? ¿Qué somos? Mira, déjame decirte, somos hijos de Dios. Eso que ni qué, hermanos. Somos hijos de Dios y tenemos que comportarnos como ¿qué? Como hijos de Dios. El mundo tiene que ver que somos hijos de Dios. Somos miembros de la familia ¿de quién? De Dios, hermanos. Somos miembros de la familia de Dios. Y lo que le pase a tu hermano que está a un lado, voltea a verlo. Lo que le pase a tu hermano nos debe de ¿qué? De interesar. No ser como aquel hombre que dijo: ¿acaso soy guarda de mi hermano? ¿Acaso tengo que estarlo cuidando? No digamos así, hermanos. Sino que cuando un hermano esté en desánimo, rápidamente, ¿qué, hermanos? Que la iglesia, ¿qué? Fíjense, hermanos, hay una congregación que apenas tiene 3 años y se acaba de bautizar un hermano y le hablé por teléfono porque lo operaron y se siente bien feo, hermanos, la verdad. Y le digo: ¿cómo está, hermano? Oh, pues bien, gracias a Dios, ya salí de la operación. Y lo dice: no me han visitado. ¿Cómo creen que me quedé, hermanos? No me han visitado, hermano. Y es un ejido, hermanos, que está bien pequeñito, hermanos. Ahí todos podemos ahí caminar, ir a la casa del vecino, ahí rapidito, hermanos. Y qué tristeza, hermanos, que digan, ese nuevo miembro en Cristo, dice, ni siquiera un mensajito. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa, hermanos? Por eso ahí es cuando cae, que dice la gente, y es su familia, y son tus hermanos, y es esto. ¿Y dónde están cuando falleció quién? Tu mamá. ¿Dónde están cuando falleció quién? Tu hijo. ¿Dónde están? A ver, los hermanos, ¿dónde están? Queremos verlos. Fíjate, hermano, por eso la gente muchas veces que no cree, hermanos. Tenemos que reconocer lo que somos en Cristo. Somos miembros de la familia de Dios. Y también somos la iglesia de Cristo, hermanos. Somos la iglesia de Cristo. ¿Y sabes qué debemos hacer al saber que somos la iglesia de Cristo? Defender ¿qué? La doctrina que tenemos. Defenderla, hermanos. A capa y espada. Hay que defender ¿qué, hermanos? La doctrina. Estamos en un mundo religioso que está hablando muchas cosas perversas, y tú y yo tenemos que defender ¿qué, hermanos? La doctrina. Déjame decirte, hermanos, que el propósito de la unidad es para que el mundo conozca lo que somos en Cristo. ¿Qué somos? Somos hijos de Dios, somos miembros de la familia de Dios y somos la iglesia ¿de quién? De Cristo. El propósito, hermanos, de la unidad. Hay otro, hermanos. Para que el mundo vea la verdadera ¿qué? Unidad, hermanos. Para que el mundo vea la verdadera ¿qué? Unidad. ¿Cuál es la verdadera unidad?
Dice la Escritura, hermanos, que es cuando nos amamos, ¿qué? Unos a otros. La verdadera unidad es cuando nos sometemos unos a ¿quién? A otros. La verdadera unidad es cuando nos perdonamos unos a ¿qué? A otros. ¿Pero qué decimos? Sí. No te perdono. Híjole, hermanos. Y dijo alguien por ahí, ese que dice que no te perdona, irá a ir al cielo. No, hermanos, no. Déjame decirte, hermanos, que el mundo tiene que ver una verdadera unidad cuando nos animamos, ¿qué? Unos a otros. Son cositas muy importantes. Amarnos unos a otros, someternos unos a otros, perdonarnos unos a otros y animarnos unos a ¿quién? A otros. Por eso, hermanos, es importante la unidad en nosotros. Es necesaria por el propósito de ella, hermanos. ¿Cuál es el propósito? Me gusta que se te grabe, hermano, en la cabeza aquí. Me gusta. Y el propósito es para que el mundo crea en ¿quién? En Cristo. Para que el mundo conozca lo que somos en ¿quién? En Cristo. Y para que el mundo vea la verdadera ¿qué? Unidad, hermanos. Número 3, hermanos, y último. ¿Por qué, hermanos, se necesita la unidad en la iglesia? ¿Por qué? Número 3, por la recompensa de la unidad, hermanos. Fíjate qué bonito, hermanos. Por la recompensa. Déjame decirte que va a haber una recompensa, hermanos. Si tú y yo procuramos que la unidad en la iglesia, va a haber una recompensa. Así, hermanos, lo dijo ¿quién? Cristo, hermanos. Así lo dijo ¿quién? El Señor. ¿Por qué? Jesús quiere compartir su gloria contigo y ¿con quién? Y conmigo. Fíjate, hermano, qué bonito. Vamos a verlo. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan 14. Versículo 2 y 3, hermanos. Dice ahí: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sabes qué es lo que quiere Cristo aquí? Compartir su gloria, hermanos. ¿Con quién? ¿Con quién, hermanos? Con su pueblo. ¿Con quién? Con su cuerpo. ¿Con quién, hermanos? Con su iglesia. Él, hermanos, quiere compartir su gloria. Capítulo 16, versículo 28, hermanos. 16, 28. Dice la Escritura, hermanos, 16, 28. Salí del Padre, dice ahí, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy a ¿dónde? Qué bonito, hermanos. Ese que dice, hermanos, que Él vino y estuvo con nosotros y que se va al Padre, es el mismo que dice que quiere compartir ¿qué? Su gloria con nosotros. Él, hermanos, quiere, ¿sabes qué también? Llevarnos ¿a dónde? Al cielo. Nos quiere llevar al cielo, hermanos, a como dé lugar. Nos quiere llevar al cielo, pero Él quiere ver ¿qué? Unidad, hermanos. Quiere ver unidad. Fíjense, hermanos, lo que dice Primera carta a Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17, hermanos. Dice la Escritura 4, 16 y 17: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre. ¿Con quién, hermanos? Con el Señor. Fíjate, hermanos, déjame decirte que la unidad, hermanos, tiene una recompensa. Y la recompensa es que Cristo quiere compartir su gloria. La recompensa es que Cristo quiere llevarnos ¿a dónde? Al cielo. Y la recompensa es que Jesús quiere que estemos con Él en la eternidad, hermanos. Fíjate. ¿Ya te viste en el cielo, hermanos? ¿Ya te viste? Por lo que dijo Juan. ¿Qué dijo Juan? Y ya no habrá más que más muerte. Ya no habrá más que, hermanos, más llanto. Ya no va a haber más que, hermanos, dolor. Fíjate, hermanos, porque las primeras cosas que pasaron. Déjame decirte algo, hermanos, que es una necesidad, hermanos, la unidad en la iglesia. Quiero concluir. Hemos visto el tema, la necesidad de la unidad en la iglesia. ¿Por qué es una necesidad, hermanos? Por lo que significa la unidad, por el propósito de la unidad y por la recompensa de la unidad. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere, hermano? Un pueblo unido. Se cuenta una historia, hermanos, de un hombre que tenía muchos hijos. Y ese hombre, antes de morir, le dijo a sus hijos: traigan ustedes conmigo una varita. Y como hijos obedientes, llevaron una varita a su padre. Él les pide una vara y les dice: ven esta vara, miren lo que hago con ella. La quebró, hermanos. La quebró fácilmente. Y les dijo: denme ahora sus varas. Y las agarró todas, hermanos. Y al tenerlas, hermanos, en la mano, todas juntas, trató de ¿qué? De quebrarlas. Y no podía, hermanos. Y no podía, hermanos. Por más que le hacía, no podía. Y le dijo el padre a sus hijos: nunca se separen, porque el día que se separen van a ser quebrados como ¿qué? Como esa varita. Pero si ustedes se mantienen unidos, nadie podrá ¿qué? Quebrarlos. Hermanos, somos la iglesia del Señor. Y tenemos que mantener esa unidad con nosotros, para que cuando Cristo venga, nos vayamos con ¿quién? Con Él. Dios les bendiga, mis hermanos.